Aleluia, Jesus. Minha vida toda. Dile no a la religión. Shalom, hermanos, hermanas y todos los que están viendo y escuchando este estudio. Sean todos ustedes una vez más bienvenidos a su canal de enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en donde, como muchos de ustedes ya saben, que aquí, en este canal, todos los estudios son 100% de la bendita palabra de Yahweh Elohim, el creador y sustentador de la vida. En este día de reposo, en este santo y bendito Shabbat, vamos a tocar un tema muy serio e importante, como lo son todos estos estudios, pero este en especial tiene un significado muy poderoso en nuestra vida espiritual, cuando nos damos cuenta y reconocemos de qué se trata lo que nos está pasando en ese momento, ya sea bueno o malo o circunstancial. Es muy, pero muy importante el que podamos entender y no interpretar esto que a continuación vamos a escudriñar en la divina palabra de nuestro Abacadosh Yahweh Elohim, para poder darnos cuenta y poder darle tranquilidad a nuestra alma en los tiempos de prueba que se nos presentan en nuestras vidas diarias, ¿ok? Pero antes de empezar cada estudio, como siempre lo hacemos, elevemos nuestras manos al cielo y pidamos en oración a nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim para que sea Él quien lo dirija y no el hombre. Oremos. Yahweh bendito, primeramente te damos las gracias por ese honor tan grande, Padre nuestro, que nos das al permitirnos entrar en tu santo día de reposo, en tu santo Shabbat, a través de tu Hijo amado Yahshua, para pedirte perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y a rogarte que nos ayudes a no pecar más, porque solo tú nos puedes ayudar. Que tus ángeles acampen siempre alrededor nuestro, para que no permitan que nadie nos haga ningún daño y que no permitan que nosotros se lo hagamos a alguien y que no nos dejen salirnos nunca de tu camino. En este momento, Yahweh Elohim, Padre nuestro, te ruego, te suplico por bendiciones, salud, paz y prosperidad para todos y cada una de las personas que están viendo y escuchando este estudio, junto con todos sus seres amados, y que nos llenes de tu sabiduría para poder entender y comprender tu bendita palabra y para poderla poner por obra, y que nos des la fuerza y la valentía para podérsela llevar a otros. Así como también te ruego por bendiciones de todo tipo para todos y cada uno de los instrumentos, junto con sus familias, que tú estás usando grandemente para llevar la verdad de tu bendita palabra a todos los rincones del mundo. Todo esto te lo pido, Padre nuestro, no porque lo merezcamos, no, pero sí por los méritos propios de tu Hijo amado Yahshua, a quien tú enviaste a este mundo a darnos vida y darnosla en abundancia, y lo has constituido como el Mashiach Salvador de nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder y todo nuestro amor hoy y siempre. Y Padre Santo, ponemos este estudio en tus pies, para que seas tú quien lo guíe y no el hombre. Amén y amén. Ok, hermanos y hermanas, recuerden muy bien que estos estudios son de aprendizaje y conocimiento. No son sermones cristianos ni nada que se le parezca. Por eso, y como lo estamos haciendo últimamente, vamos a ver cuál es el concepto general en el mundo sobre qué es la fe. Y después la comparamos con las Sagradas Escrituras, o con lo que las Sagradas Escrituras dicen, ¿ok? Esto lo hago para que podamos entender y no interpretar lo que aquí escudriñamos. Por eso, les vuelvo a repetir que estos estudios son 100% pura enseñanza de la bendita palabra de Yahweh Elohim. Probablemente algunos de ustedes vayan a encontrar algunas diferencias entre lo que han aprendido en las iglesias y religiones contra lo que vamos a ver directamente de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Así es que abran sus mentes y comencemos. El mundo dice que la fe es un término que tiene múltiples significados dependiendo del contexto en el que se utilice. A menudo se asocia con la creencia en algo o alguien sin tener evidencia
o pruebas concretas. La fe puede referirse a la confianza o creencia en una deidad o en una enseñanza religiosa específica, como la fe en Dios, como ellos le dicen, o en una religión en particular. Además de su connotación religiosa, la fe también puede referirse a la confianza o creencia en algo o alguien en general. Puede ser la confianza en uno mismo, en otra persona, en una idea o en un concepto abstracto. En este sentido, la fe implica creer en algo sin necesariamente contar con pruebas empíricas o tangibles. La fe puede ser un componente importante en la vida de muchas personas, proporcionando un sentido de propósito, esperanza y consuelo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la fe no es universal y que diferentes personas pueden tener diferentes creencias y perspectivas sobre lo que es la fe y en qué se debe tener la fe. En resumen, la fe puede ser vista como una creencia o confianza en algo o en alguien, ya sea de naturaleza religiosa o no religiosa, y puede tener un significado personal y subjetivo para cada individuo. ¿Ok? Ya vimos el concepto general del mundo sobre qué es la fe para ellos, y están bien en algunos puntos, pero no en todos. Pero, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras sobre qué es la fe? Este estudio lo vamos a basar en todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, porque este capítulo completo lo cubre todo y nos da muchos ejemplos de todos esos hombres y mujeres de fe. Así es que comencemos y vámonos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 40. Así es, vamos a cubrir todo, hermanos, ahí, hermanas. Dice: la fe es la seguridad que se tiene de lo que se espera, la convicción en cuanto a realidades que aún no se ven. ¿Okay? ¿Se dan cuenta de lo importante que es la fe? Nosotros no tenemos que ver para creer, como pasa en muchas religiones del mundo. Ni siquiera deberíamos de ser como Tomás, que necesitó ver para creer. Nosotros estamos seguros y convencidos de que las cosas van a pasar, aunque así lo dice nuestro Padre, porque así lo dice, nuestro Padre Celestial, Yahweh Elohim, en su bendita palabra. ¿Y saben qué? Yo lo creo. No sé tú, pero yo sí lo creo de verdad. ¿Y qué más dice? Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Ahorita vamos a ver a quiénes se refieren esos antiguos, ¿ok? Dice: por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Esto que estamos viendo, en su gran mayoría, las personas no lo entienden y ni siquiera hacen el esfuerzo por entenderlo. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente no hay enseñanza. Pero lo que sí hay es mucha confusión y engaño con el famoso Big Bang, que según los científicos fue como se formó el universo. Cuando la bendita palabra nos dice claramente que todo se formó por la palabra de nuestro Padre Yahweh Elohim, ¿a quién se refiere? ¿Y quién es esa palabra que formó todo, esa palabra viva hecha carne? ¡Claro! Nuestro maestro Yahshua, a quien el Creador bendito le dio su propia existencia, como lo podemos ver en el libro de Yohanan, Juan 1, 1 al 3, que ya lo hemos visto, pero para que quede bien claro. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. Ojo, no está diciendo que el Verbo era el Todopoderoso, está diciendo que el Verbo era poderoso. Y aquí nos confirma en el siguiente versículo que está hablando de dos, porque Reina Valera los confunde. Dice: Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Él, nuestro Maestro, estaba en el principio con el Todopoderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de nuestro Maestro, y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. ¿Se fijan la diferencia? Reina Valera aquí les hace creer en una Trinidad,
que dice en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mentiras. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. ¿Ok? Y todas las cosas fueron hechas por medio de él. Así de simple, por medio de la palabra. Nuestro maestro es la palabra viva hecha carne de nuestro Padre. Y luego dice, por fe Hebel o Abel ofreció a Elohim un sacrificio superior al de Caín o Caín. ¿Ok? Tenemos que ver claramente de que Hebel hacía eso por amor y no por obligación. Él ofrecía de lo mejor para sacrificarlo en honor a nuestro Creador bendito Yahweh. Y mire lo que siguen diciendo las Escrituras. Por ella recibió testimonio de que era justo, pues Elohim dio testimonio al aceptar sus ofrendas. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Que Hebel o Abel sacrificaba de lo mejor. Por eso nuestro Elohim bendito aceptaba el sacrificio. Y continúa diciendo que, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Este es el ejemplo de que Hebel Abel siempre será recordado por muestras de que cuando muestras que tu corazón es limpio, siempre ofrecerás lo mejor a nuestro Padre Santo Yahweh a través de nuestro Maestro Yahshua HaMashiach. Y no estoy hablando de dinero ni de nada que se le parezca, no estoy hablando de enriquecer a esos hijos de Satanás que los roban, no nada más el dinero con el famoso diezmo que no está vigente, sino la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Y esto no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras, porque están hablando de obras como el llevar la bendita palabra a otros, de sacarlos de esas iglesias babilónicas paganas e idólatras en las que están atrapados y engañados, de hacer buenas obras, de ayudar al necesitado, de darle de comer al hambriento y agua al que tiene sed. Y como dice la bendita palabra, que todo lo que hagas, lo hagas con amor, así de simple. Ya lo hemos visto en el estudio pasado, de que si no vienes a ellos por amor, te estás engañando. Y continúa diciendo, estamos viendo puras cosas de la fe. Por la fe, Hanoc o Enoc recibió el cambio sin sentir la muerte y no lo hallaron porque Elohim lo había quitado. Ok, vamos a ver qué es esto. Este es el sentido del hebraísmo, no ver muerte o quitarlo. Es también un sinónimo de muerte. Antes de que lo quitara, recibió testimonio de haber agradado a Elohim. ¿Se están dando cuenta de lo importante que es agradar a nuestro Padre Celestial? Porque fíjense muy bien en esto que sigue a continuación. Y esto es bien importante. Y dice, y sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Miren qué importante es esto que nos está diciendo. Que si tú crees que Él existe y lo buscas, Él te va a recompensar. Y esas recompensas son eternas. Las vas a disfrutar por siempre. ¿Ok? Pregúntense ustedes mismos si vale la pena o no el poder tener fe y obedecer a nuestro Elohim bendito Yahweh. Miren, hermanos, hermanas, y todas las personas que están viendo, escuchando este estudio. Antes de continuar, te quiero hacer una pregunta que normalmente les hago a todos ustedes. Y por favor, a mí no me la vayan a contestar. Esta pregunta la empecé a hacer a los hermanos cuando andaba en el cristianismo. La pregunta es la siguiente. Y es bien sencilla. ¿De qué tamaño es tu fe? Muchos de ellos me decían que su fe no cabía en este mundo, que era muy grande, en fin. Y ahí empecé a descubrir mucho de los engaños del cristianismo, que les hacían creer que porque daban mucho dinero estaban mostrando mucha fe. Pero antes de que le contesten al Creador y sustentador de la vida, déjenme decirles lo que dice en su libro, en Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6, que dice: los enviados le dijeron al maestro, aumentanos la fe. Entonces el maestro dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijeran a este sicómoro, arráncate y plántate en el mar,
y el árbol les obedecería. Para los que no se han dado cuenta, el sicómoro es un árbol que tiene unas raíces muy, pero muy profundas. ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo nuestro maestro? ¿Qué está diciendo? Que si tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza, la cual es la semilla más pequeña, le dirías a ese enorme árbol de raíces muy profundas que se moviera y se plantara en el mar, y el árbol los obedecería. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿de qué tamaño es tu fe? Ahora vamos a ver qué le pasó a Noé y a su familia por la fe de este, que dice, por la fe Noé, después de recibir advertencias por revelación acerca de cosas que aún no se habían visto, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Okay. Creo que ya todos conocemos la historia del arca de Noé, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes cuántos años pasó Noé construyendo el arca? Aquí sí está canijo, ¿eh? Según la cronología de las Sagradas Escrituras, Noé tenía 500 años cuando comenzó a tener hijos y 600 años cuando comenzó el diluvio. El arca se construyó antes de que comenzara el diluvio, obviamente. Por lo tanto, algunos estudiosos han deducido que podría haber tomado un periodo de tiempo significativo, incluyendo décadas, para construir el arca. Sin embargo, la Biblia no proporciona, o las Sagradas Escrituras, que algo dicen Biblia. Las Sagradas Escrituras no proporcionan un número específico de años en relación con la construcción del arca, por lo que no podemos afirmar con certeza que fueran exactamente 100 años. ¿Se imaginan ustedes todo el tiempo que Noé pasó soportando las burlas, los desprecios, las humillaciones de todas las personas que lo veían hacer esa arca cuando el mar estaba muy lejos y la lluvia no se conocía? Por eso se burlaban constantemente de él y después también del resto de su familia que le ayudaba en la construcción. ¿Y qué más dice? Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que da la fe. La fe da justicia. Claro que Noé tenía una fe muy, pero muy grande. Al pasar todo ese tiempo construyendo un arca y soportando todas esas burlas y humillaciones, por eso llegó a ser heredero de la justicia. Un personaje más. Por la fe Abraham, cuando lo llamaron, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Nuestro padre nada más le dijo, ven a la tierra que yo te voy a decir, pero no sabía exactamente a dónde tenía que ir. Y dice, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en carpas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. ¿Okay? ¿Se están dando cuenta de que la nueva Jerusalén o Jerusalén ya se estaba anunciando y ellos ya la estaban esperando? Dice, por la fe misma Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir un hijo, aun cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. ¡Qué hermosa promesa! Y testimonio que muestran que nuestro Padre Santo, Yahweh Elohim, para él no hay nada imposible. ¿Que por qué digo eso? Bueno, continuemos con la lectura para que se den cuenta del por qué. Y dice, y por lo tanto, de uno solo, y estando muerto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y cuando dice, y estando muerto para estas cosas, se refiere a que el tiempo de concebir ya había pasado desde hacía muchos años, mas sin embargo, nacieron hijos como la arena del mar. Por eso les vuelvo a repetir que para nuestro Elohim bendito no hay nada imposible. Y fíjense muy bien en esto que es muy, pero muy importante. Y es que
Todos estos murieron en la fe sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria, pues si de veras hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Y esa es la misma patria que ellos y todos nosotros estamos buscando a través de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Fíjense qué importante. Ellos pudieron haber regresado, dijeron, no, nuestra patria es otra, la celestial. ¿Okay? Y esa es la misma patria que ellos y todos nosotros estamos buscando. ¿Y qué más dice? Por eso Yahweh no se avergüenza de llamarse el Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Otra vez, miren qué hermoso esto que nos está diciendo, que a pesar de que somos pecadores, Él, nuestro Elohim bendito, no se avergüenza de nosotros y nos ha preparado una ciudad que se describe muy bien en el libro de Itgalus, Revelaciones, mal llamado Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 27. No lo estoy desglosando para que este estudio no se haga muy largo y porque nos estaríamos saliendo del tema original de este estudio. Pero les recomiendo que lo estudien muy bien, hermanos y hermanas, para que se den cuenta de la hermosa ciudad que nos espera a todos los que perseveremos hasta el final, para vivir en ella eternamente y para siempre, al lado de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim y de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Porque ahí no va a haber muerte, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedades, no va a haber nada de toda la mugre que hay aquí. Nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos celestiales. Y tenemos muchos más ejemplos de hombres y mujeres de fe, como lo es Abraham, que dice, por la fe, Abraham, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, mediante Isaac continuará tu descendencia. ¿Se están dando cuenta del tipo de prueba que le vino a Abraham? El cual después de alrededor de 98 años más o menos vino a ser padre, y Sara, su mujer, después de ser estéril, le estaba dando un hijo para que después fuera sacrificado. ¿Tienen una idea de lo que Yahweh Elohim le estaba diciendo? ¿Y cómo es que Abraham lo estaba aceptando? ¿Saben por qué? Porque él consideraba que Yahweh era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Así de simple. Abraham tenía esa fe y por ello fue llamado el padre de la fe. ¿Y qué más dice acerca de los ejemplos que estamos viendo acerca de todos estos hombres y mujeres de fe? Que dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir. En aquel tiempo y actualmente, también en gran parte de nuestro pueblo, la bendición del padre sobre los hijos es muy importante, y más cuando la bendición recae sobre el hijo mayor, o sea, el primogénito. Aquí, en obediencia al ángel, se cambiaron las promogenituras entre Esaú, que era el hermano gemelo de Jacob. Pero eso es otra historia que después podemos estudiar. Y luego dice, por la fe Jacobo, cuando moría bendijo a cada uno de los hijos de José, y se postró apoyado sobre la cabeza de su bastón. Otra vez, aquí estamos viendo nuevamente la importancia en nuestro pueblo de la bendición del Padre sobre los hijos. Otro más, hermanos y hermanas. Estoy mostrando todo esto para que nos demos cuenta de que existieron y que todavía existen grandes hombres de fe, como Joseph, que dice, por la fe José, llegando al fin de sus días, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus restos. Y así sucedió. El pueblo fue liberado de Misraim, de Egipto, y los restos de José, salieron también con ellos. Y miren esto, hermanos y hermanas, para que vean que la fe no nada más estaba en una persona individual, sino que por la fe
Los padres de Moshe o de Moisés, cuando nació, lo escondieron durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Creo que todos o casi todos conocemos la historia de Moshe, de Moisés, pero aquí fueron sus padres los que mostraron esa fe y no sintieron temor de la orden del rey. Esa fe, hermanos, hermanas, porque los que porque los que desobedecían una orden del rey eran muertos sin misericordia y a ellos no les importó eso. ¿Por qué? Porque tenían su fe bien firme. Ahora, por la fe Moshe o Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón o del faraón. Prefirió, más bien, recibir maltrato junto con el pueblo de Elohim que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Miren, hermano, yo no tengo idea de los lujos y las riquezas con las que vivían los faraones egipcios y a todo lo que podían tener acceso. Pero me imagino que eran muchas las tentaciones para Moshe, para Moisés, y él las rechazó completamente. Porque acuerden que allá había concubinas y que bailaban acá, en fin, etcétera, etcétera. Consideró el oprobio por el Mashiach, el Mesías, como riquezas superiores a los tesoros de los mirritas, de los egipcios, porque fijaba la mirada en la recompensa. ¿Ok? Vamos a ver primero qué es el oprobio, para poder entender mejor este estudio, ¿ok? La verdad yo no sabía qué era el oprobio. Oprobio es un término que se utiliza para referirse a una deshonra, vergüenza, desgracia o infamia pública que afecta a una persona, grupo o entidad. Es una palabra que se emplea para describir una situación en la que alguien o algo es objeto de desprecio, crítica o desdén por parte de otros. Ahora ya se puede entender mejor por qué Moisés prefirió el oprobio, todo eso que acabamos de ver, por las riquezas de los mirritas egipcios. En otras palabras, y para que mejor se entienda, lo que Moisés hizo fue decir que todas esas riquezas eran basura para las recompensas que estaba esperando. Y dice que por la fe abandonó Misraim, Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Cuando Moisés huyó de Egipto, no tenía ni idea de lo que le iba a suceder años más tarde, pero tenía la fe en el Elohim poderoso de Israel. Y dice, por la fe celebró el Pesaj y el rozamiento de la sangre para que el destructor de los primogénitos no los tocara a ellos. Rociaron la sangre, si se acuerdan, ¿verdad? De la ovejita que sacrificaron. Moshe, al obedecer a Yahweh Elohim, estaba mostrando su fe al seguir ciegamente las instrucciones del Creador y sustentador de la vida con respecto al sacrificio de la oveja y la sangre rodeando los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de Israel. ¿Y qué pasó después de que el faraón los dejó libres? Sí se acuerdan de la historia, ¿verdad? El faraón persiguió al pueblo por el desierto hasta que lo acorralaron entre el desierto y el mar. Pero, hay un pero, por la fe, ellos pasaron por el mar de los juncos como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los mirritas, los egipcios, se ahogaron. ¿Ok? Esta historia creo que ya es muy conocida por todos ustedes, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan de Jericó, de sus muros invencibles y de su ejército poderoso? Pues miren lo que le pasó a su muro impenetrable. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de que los rodearon por 7 días. Esto está en el libro de Yahoshua o Josué, capítulo 6, versículos 1 al 5, ¿ok? Y en ese mismo evento, en la toma de Jericó, dice que por la fe no pereció la ramera Rahab junto con los incrédulos porque recibió en paz a los espías. Fíjense hasta dónde llega la misericordia y el amor de nuestro Elohim bendito Yahweh y cómo Él siempre cumple sus promesas y cómo ayuda a los que ayudan a su pueblo, como lo hizo la ramera Rahab.
Y continúa diciendo la escritura. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gidón, de Barak, de Shimshón o Sansón, de Yiftach, de David, de Shemuel o Samuel y de los profetas. Nos estamos dando cuenta de que hubo y que también hay hombres y mujeres de mucha fe. Y que estos hombres y mujeres del pasado, por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga ejércitos de extranjeros. Qué bien, ¿verdad? Confiemos plenamente en nuestro Elohim bendito Yahweh a través de su Hijo amado Yahshua y hagamos crecer nuestra fe. Y aunque a muchos no les guste, nuestra fe se incrementa, ¿saben cómo? A través de las pruebas, como dice Yaví Shaul en su carta en Masé, Hechos 14, 21 al 22, no miento, Rabí Shaul no hizo más hecho, creo que fue Lucas. Sí, Lucas. Dice, después de anunciar la buena noticia y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándolos a perseverar fieles en la fe. Les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. ¿Okay? Demos gracias al Creador y Dador de la vida por fijarse en nosotros, al permitir las pruebas, porque eso nos da la oportunidad de mostrar nuestra fe, confianza y amor en nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado Yahshua, nuestro Maestro, y para que Él le muestre a su creación cuánto lo amamos y confiamos en Él. Es muy importante. Nosotros debemos darnos gusto que nuestro Padre permita las pruebas. Él ya nos conoce. Nosotros somos los que no nos conocemos todavía. ¿Okay? Y continúa la escritura diciendo, mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. A unos los torturaron sin esperar que los rescataran para obedecer una resurrección mejor. Ok. Esta es una referencia general a las mujeres en el Tanakh, lo que el cristiano le llama el Antiguo Testamento, que por su fe en Yahweh experimentaron la resurrección de sus seres queridos. Sin embargo, el versículo no proporciona detalles específicos sobre quiénes eran estas mujeres o cuáles fueron los detalles de estas resurrecciones. La frase se encuentra dentro de un contexto más amplio de alabar la fe de varias personas en la historia bíblica que enfrentaron circunstancias adversas, persecuciones y pruebas debido a su fe en Yahweh, como lo estamos viendo. En esta lista se mencionan héroes y heroínas de la fe, cuyas acciones y creencias son ejemplos para los creyentes y son reconocidos por su confianza en el Elohim poderoso de Israel. Como acabamos de ver, a unos los torturaron y otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos, andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué triste es todo esto. Pero eso es a lo que se enfrentaban y aún así su fe no disminuía. Y miren lo importante que sigue, hermanos y hermanas, porque esto es mostrar una fe limpia, pura y verdadera. Y dice, y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A ellos no pudieron recibir la promesa porque si no ellos hubieran sido perfeccionados antes que nosotros. Y eso no podía suceder. Qué hermosos ejemplos de fe acabamos de ver. Y estos últimos, a pesar de que no recibieron las promesas, la fe de ellos nunca disminuyó. Después de ver y analizar este estudio, te vuelvo a preguntar, ¿de qué tamaño es tu fe? Pero piénsalo muy bien y platícalo con nuestro Elohim bendito. ¿Y sabes qué?
gózate en las pruebas, como lo podemos ver en el libro de Jacobo, mal llamado Santiago, yo no sé por qué le cambian los nombres. Capítulo 1, versículo 2 al 4, que dice: Hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedándose atrás en nada. Fíjense, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo. ¿Qué les decía yo hace ratito? Eso, gócense en las pruebas porque nuestro Padre le está mostrando a la creación que nosotros le amamos, no importando qué prueba estemos pasando. Nosotros confiamos en Él. ¿Ok? Ok, hermanos, hermanas. Nuevamente las Sagradas Escrituras han vuelto a hablar. Yo solo he transmitido. El que quiera creer, pues qué bueno. Y el que no quiera creer, pues es muy su problema y no el mío. Nuestro Elohim bendito Yahweh nos dio a todos libre albedrío para que cada quien crea en lo que más le guste a su corazón. Recuerda algo que es muy importante. O tú te salvas o tú te condenas. Nadie te manda a ningún lado. Tú y solo tú vas a escoger el camino que más te guste. Y recuerda que los dos son eternos. No hay nada en medio. Es la gloria eterna o el lago de fuego eterno. Una vez en cualquiera de los dos lados, ya no puedes pasar para el otro. Nuevamente los quiero invitar a todos los que no se han suscrito a mi canal de YouTube a que lo hagan y a que inviten a más personas a unirse con nosotros, con todos nosotros y escudriñar la bendita palabra de nuestro Elohim Santo Yahweh. Y que no se les olvide tocar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un estudio nuevo. Y como siempre les digo, que es un honor para mí el compartir este tiempo de estudio con todos ustedes. Que el shalom de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim esté siempre en sus hogares y en sus corazones, en Yeshua HaMashiach, el Salvador de nuestras vidas. Que el amor y la oración sobreabunden en todos nosotros, el pueblo escogido del Creador, sustentador y dador de la vida, Yahweh Elohim. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente estudio. Bueno, eso sí es que nuestro Creador bendito Yahweh no me ha llamado a rendir cuentas. Cuídense. Shalom.